Debemos orarle a Dios con la intención de honrarlo a Él con lo que le pedimos. Hola, Dios los bendiga. En esta enseñanza bíblica vamos a aprender por qué es absolutamente necesario que siempre le oremos a Dios con la intención de honrarlo a Él con todo lo que le pedimos en oración. Para esta enseñanza vamos a estudiar el siguiente texto bíblico. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, desde el versículo 9 hasta el versículo 11, está escrito lo siguiente. Ana vino a presentarse para orar ante Yahvé mientras el sacerdote Elí estaba sentado en su sillón junto a la puerta del santuario de Yahvé. Muy apenada, oró a Yahvé sin dejar de llorar. Le hizo esta promesa. Oh Yahvé de los ejércitos, mira con bondad la pena de tu sierva y acuérdate de mí. No te olvides de tu sierva, sino que dame un hijo varón. Yo lo consagraré a Yahvé para todos los días de su vida, y la navaja no pasará por su cabeza. Efectivamente, cuando leemos este texto bíblico nos damos cuenta de que en este momento, Ana le estaba pidiendo a Dios que le concediera el milagro de tener un hijo. Y ciertamente, en ese momento Ana le estaba pidiendo a Dios un milagro, porque en ese momento Ana era físicamente estéril. Pero sepan, hermanos, que esa escena que leemos en el texto bíblico de hoy no fue la única vez en la que Ana le pidió a Dios que le concediera el milagro de tener un hijo, sino que de hecho, Ana ya tenía mucho tiempo pidiéndole al Señor que le concediera tener un hijo, pero a pesar de que Ana ya tenía mucho tiempo pidiéndole a Dios que le concediera el milagro de tener un hijo, Dios hasta ese momento no le había concedido a Ana el milagro de tener un hijo. ¿Y por qué? Analicemos brevemente la historia de Ana, hermanos, para que entendamos claramente por qué Dios hasta ese momento no le había concedido a Ana el milagro de tener un hijo, a pesar de que Ana ya tenía muchos años pidiéndole al Señor que le concediera ese milagro. En verdad, cuando leemos lo que está escrito en el capítulo 1 del primer libro de Samuel, nos damos cuenta de que Ana era una mujer que estaba casada con un hombre llamado Elcaná. Y Elcaná, además de estar casado con Ana, también estaba casado al mismo tiempo con otra mujer que se llamaba Penina. Recordemos, hermanos, que en aquellos tiempos antes de Cristo, el matrimonio aún no había sido ascendido por Cristo a la altura de un sacramento y por eso, en aquellos tiempos previos a Cristo, si bien era pecado de adulterio que un hombre se juntara con una mujer que estaba casada, no era pecado que un hombre casado se casara con una segunda mujer que estaba soltera. Ahora bien, el detalle está en que Penina le había dado varios hijos a Elcaná, mientras que Ana no le había dado ningún hijo a Elcaná porque Ana era físicamente estéril. Por ese motivo, cada año Penina se burlaba de Ana, la cual lloraba amargamente cada vez que Penina la humillaba. Y durante todo ese tiempo de humillaciones, Ana le pedía insistentemente a Dios que le concediera el milagro de tener un hijo. Sin embargo, hermanos, había un problema con Ana. Y es que durante todo ese tiempo en el que Ana sufrió humillaciones, Ana no tuvo la intención de honrar a Dios con ese hijo que ella le estaba pidiendo al Señor en oración, sino que Ana le estaba pidiendo a Dios en oración que le concediera el milagro de tener un hijo, pero solo con la intención de que Penina dejara de burlarse de ella por ser estéril. Por eso, hermanos, es que Dios no le concedía a Ana el milagro de tener un hijo por más que Ana le pedía eso a Dios todos los años. Porque Ana no le estaba pidiendo a Dios que le concediera el milagro de tener un hijo con la intención de honrar a Dios con ese hijo, sino que Ana le estaba pidiendo a Dios que le concediera tener un hijo con la sola intención de beneficiarse a ella misma. Eso ciertamente nos permite comprender, hermanos, que Dios no nos concederá lo que le estamos pidiendo en oración si nosotros no tenemos la intención de honrarlo a Él con lo que le estamos pidiendo. ¿Y por qué? Primero porque
toda persona que pide algo con la sola intención de beneficiarse a sí misma, pide con egoísmo, que es un pecado de sentimiento. Y segundo, porque Dios nunca va a premiar el egoísmo de una persona concediéndole a esa persona lo que le está pidiendo a Dios con egoísmo. Por esto, hermanos, es que es absolutamente necesario que siempre le oremos a Dios con la intención de honrarlo a Él con todo lo que le pedimos en oración. Indudablemente, hermanos, eso que le estaba sucediendo a Ana en aquel momento también le está sucediendo a muchas personas en la actualidad. Noten que cuando leemos todo lo que está escrito en el capítulo 1 del primer libro de Samuel, nos damos cuenta de que Ana parecía ser una mujer íntegra y consagrada a Dios, y en cierta forma lo era. Porque a pesar de que Penina se burlaba continuamente de Ana y la humillaba, Ana nunca se vengaba de Penina ni le deseaba el mal a Penina, sino que Ana decidía irse a llorar ante Dios en oración. Pero a pesar de eso, Dios hasta ese momento no le había concedido a Ana el milagro de tener un hijo, porque como ya lo han entendido, Ana hasta ese momento no había tenido la intención de honrar a Dios con ese hijo que ella le estaba pidiendo al Señor en oración. La verdad es que eso mismo le está sucediendo a muchas personas en la actualidad. En verdad, hoy en día hay muchas personas que parecen ser personas excelentes y consagradas a Dios, porque esas personas se mantienen apartadas de la influencia pecaminosa del mundo y porque asisten a la iglesia. Pero a pesar de eso, hasta el momento presente Dios aún no les ha concedido a esas personas muchas de las cosas que esas personas le han estado pidiendo a Dios en oración. ¿Y por qué? Porque así como sucedió con Ana por mucho tiempo, esas personas no están teniendo la intención de honrar a Dios con las cosas que le están pidiendo al Señor en oración, sino que le están pidiendo al Señor esas cosas en oración con la sola intención de beneficiarse a sí mismas. Lo que quiere decir que esas personas están pidiendo con egoísmo. E indudablemente, muchas de esas personas frecuentemente se preguntan, ¿por qué Dios no me ha concedido lo que le he estado pidiendo si yo estoy caminando en la presencia de Dios? Y esas personas, por no autoevaluarse y por no estudiar profundamente la palabra de Dios, no se percatan de que Dios aún no les ha concedido muchas de las cosas que le han estado pidiendo a Dios en oración porque están pidiendo con egoísmo, pues no están teniendo la intención de honrar a Dios con las cosas que le están pidiendo al Señor en oración, sino que solo están pensando en beneficiarse a sí mismas con esas cosas que le están pidiendo a Dios en oración. Ahora entienden más claramente, hermanos, por qué en la carta de Santiago, en el capítulo 4, versículo 3, dicho apóstol del Señor reprende a muchas personas diciendo: o si piden algo, no lo consiguen porque piden mal, y no lo consiguen porque lo derrocharían para divertirse. Ahora varios de ustedes estarán preguntando, ¿y al final qué pasó con Ana? Pues tal como lo leemos en el texto bíblico de hoy, aquel día que Ana llegó llorando al santuario de Dios cuando el sacerdote Elí estaba sentado junto a la puerta del santuario, Ana se autoevaluó, recapacitó y le volvió a pedir a Dios que le concediera el milagro de tener un hijo. Pero esta vez Ana le pidió eso a Dios con la intención de honrar a Dios con ese hijo que le estaba pidiendo al Señor en oración. Pues en ese momento Ana dijo sobre el hijo que quería: yo lo consagraré a Yahvé para todos los días de su vida y la navaja no pasará por su cabeza. Y por causa de que esta vez Ana sí tenía la intención de honrar a Dios con ese hijo que ella le estaba pidiendo al Señor en oración, aquel día Dios sí atendió la oración de Ana y, tal como lo leemos en los versículos posteriores de ese mismo capítulo del primer libro de Samuel, Dios le concedió por fin a Ana el milagro de tener un hijo con su esposo Elcaná. Y ese hijo, cuando nació, Ana y Elcaná le pusieron el nombre de Samuel.
el cual fue un profeta de Dios que estuvo consagrado a Dios desde su niñez, como Ana se lo había prometido a Dios. Vean pues, hermanos, lo importante que es que siempre le oremos a Dios con la intención de honrarlo a Él con las cosas que le pedimos en oración. La verdad es que si nosotros le oramos a Dios en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, con la intención de honrarlo a Él con todo lo que le pedimos en oración, entonces Dios a su debido tiempo nos concederá, según sea su voluntad, las cosas que le pidamos a Él en oración. Porque tal como Dios mismo lo dice en 1 Samuel capítulo 2 versículo 30, Él, o sea, Dios, siempre honra a los que lo honran. Por lo tanto, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo los exhorto a que siempre estén autoevaluándose y haciéndose la siguiente pregunta: ¿de qué forma honraré a Dios con esto que le estoy pidiendo a Él en oración? Sean sabios, hermanos. Si ustedes le están pidiendo a Dios un milagro, entonces piensen también en cómo van a honrar a Dios con ese milagro. Si ustedes le están pidiendo a Dios una pareja, entonces piensen también en cómo van a honrar a Dios con esa pareja. Si ustedes le están pidiendo a Dios un carro, entonces piensen también en cómo van a honrar a Dios con ese carro. Si ustedes le están pidiendo a Dios una casa, entonces piensen también en cómo van a honrar a Dios con esa casa. En pocas palabras, siempre piensen en cómo van a honrar a Dios con lo que le están pidiendo al Señor en oración, porque ese es uno de los requisitos que debemos cumplir para que Dios reciba y atienda nuestras oraciones. En todo momento debemos recordar, hermanos, que todo lo que digamos y todo lo que hagamos en esta vida debe tener la finalidad principal de glorificar a Dios, porque todo aquel que busca su propia gloria perderá su alma para siempre como consecuencia del pecado mortal de la vanagloria, y porque todo aquel que busca que Cristo sea glorificado en todo, siempre será bendecido por Él y hallará en Él la vida eterna. En verdad, como nos lo dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 3, no debemos hacer nada por contienda o por vanagloria. Una de las cosas que eso implica es que no debemos orar por vanagloria. Y eso ciertamente quiere decir que cuando oremos nunca debemos pedirle cosas a Dios con la sola intención de beneficiarnos a nosotros mismos, lo cual es vanagloria, sino que siempre debemos tener la intención de honrar a Dios con lo que le estamos pidiendo a Él en oración. ¿Y por qué? Porque de esa forma nosotros también estaremos beneficiando a Dios con las cosas que nosotros le estamos pidiendo a Él en oración. ¿Y cómo es que nosotros podemos beneficiar a Dios con las cosas que Él nos conceda? La forma en la que todos podemos y debemos beneficiar a Dios con todo lo que Él nos conceda es llevar a más personas a la presencia de Dios y al conocimiento de Dios, para que de esa forma Dios pueda salvar también a esas personas. Si este video fue de bendición para ustedes, hermanos, les pido humildemente que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Además, también les pido que le den me gusta a este video dándole al icono de me gusta. Y finalmente les pido que le reenvíen este video a la mayor cantidad de personas que puedan, para que de esa forma me estén ayudando a mí y también al Señor a que estas enseñanzas de la palabra de Dios lleguen a la mayor cantidad de personas posibles. Mis hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y recuerden, procuren siempre honrar a Dios con todas las cosas que ustedes le pidan al Señor en oración. Que Dios los bendiga.